Muy buenos días, Dios me los bendiga nuevamente. Gracias por visitarnos. Aquí estamos reunidos para alabar y también adorar y también escuchar la palabra de Dios. Vamos a decir el versículo de este mes. Repitan después de mí. Es Jeremías 29:11 y dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperéis. Le damos muchas gracias a Dios. Hoy es un día muy especial, muy bonito que el Señor nos está regalando. Es un hermoso versículo que el Señor nos está compartiendo el día de hoy. Pero hoy tenemos un invitado especial y es una persona que Dios la usó muchísimo para mi vida. Él tiene un llamado de maestro y hoy viene a compartir en este día a nosotros. Así que démosle la bienvenida a mi hermano Alfredo. Un aplauso, por favor. Bienvenido, hermano. Dios te bendiga. El púlpito aquí está. Buenos días, perdón. Buenos días. Sabemos que el Señor siempre está con nosotros, siempre nos está ayudando a tener siempre una vida cerca de su presencia. Siempre Dios nos pide, ¿verdad? Nos demanda que aprendamos a tener una relación con Él. Precisamente la mayoría de la humanidad no busca el rostro de Dios. Y por eso nuestro mundo está así como está. Nuestros gobiernos están equivocados. Pensando en esto, platicábamos de la mañana de todas las cosas que se han hecho. Pero bajo un versículo, el cual mi hermano dijo en la mañana: si buscares, si mi pueblo se humillare y buscar en mi rostro, los oiré desde los cielos, perdonaré su iniquidad y sanaré la tierra. Entonces yo estaba pensando y decía, sabiendo todas esas cosas, muchas veces ignoramos lo que realmente Dios quiere hacer. Los planes, está el ciclo que acaban de leer que dice, los planes que yo tengo para vosotros. Y yo digo, los hemos estorbado. Ese versículo está por más de 5,000 años ahí en la palabra y hemos caminado quizás con dolor, con situaciones, y hemos estorbado esa voluntad de Dios. Y yo me preguntaba, diciéndole al Señor, ¿por qué? Y el Señor decía, por la dureza de vuestro corazón. Es triste tener eso en nuestro corazón, tener una dureza que no entregamos a Dios. Y yo decía al Señor, ¿cómo podemos entregar algo que quizás ni siquiera aceptamos que tenemos? Entonces dice la palabra, me llegó el versículo en estas reuniones: edifica. Porque aquí es donde oímos la verdad. Aquí es donde se reúne para poder recibir el propósito divino. Y en estos momentos yo empezaba a orar cuando estaba la alabanza y todo eso. Y Dios empezaba a ministrar. Dios empezaba a decir, es tiempo. Es tiempo de que levantes el altar. Levántate del reposo. Despierta tú que duermes, dice. Levántate de los muertos. Te alumbrará Cristo. ¿Y cómo es que nos va a alumbrar Cristo? Cuando anhelemos su palabra. Día a día. Todos los días. Yo tuve un tropiezo. Y en ese tropiezo pasaron muchas cosas. Estuve a punto de renunciar. Fue tiempo. Pero Dios sanó. Y cuando Dios te sana, vuelve a fluir el aceite. Y es el día de hoy que vengo. Porque empiezas a demostrar esos planes hermosos que tiene Dios. ¿Cuántas veces han pasado donde nosotros buscamos? Y lo que pasa es que nunca tenemos esa virtud
que Dios quiere. Pero esta mañana vamos a aprender que el Señor tiene claramente una forma de enseñarnos a resistir el camino. Más que no encuentro mi libreta que traje. Es una libreta grande. Tiene una volteada. Es que no está chiquita, dije yo. Perdón. Perdón, esta. Aquí está. El tema de esta mañana se titula Declara la victoria en el camino. ¿Por qué Dios nos dice que declares? ¿Por qué? Porque el camino es duro. En el camino te encuentras obstáculos. En el camino te encuentras desviaciones. En el camino te encuentras oposiciones. Pero dice el Señor, declara tu victoria. Cuando tú estés turbado, cuando tú estés cansado, cuando estés sin, ¿cómo le llamamos así? Errante. Acuérdate que Jesucristo es el camino. Vamos a abrir la escritura en el libro de Juan, capítulo 14, Evangelio de Juan. Verso 6. Verso 1. Capítulo Juan 14, verso 1. Dice así la bendita palabra. No se turbe vuestro corazón, creed en Dios y creer también en mí. Lo primero que Dios nos está diciendo, no estés turba. Cuando el pueblo de Israel empezó a turbarse por todas las cosas que vivieron en Egipto, porque te imaginas, uno como decía una vez mi hermano, que nosotros leemos la Biblia, las historias fácil. Mi hermano compartía la vida de José el Soñador y decía, así lo leemos, qué fácil. José andaba con Dios, José estuvo en la cárcel, pues qué bonito. Vivir ahí. Poder estar en el lugar donde esos profetas estuvieron atorados. Donde todos ellos, y aquí dice, no se turbe tu corazón. El camino es difícil, porque dice que el camino la verdad es angosto. Y pocos, dice, son los que lo hallan. Pero dice que hay un camino estrecho y casi la mayoría va por él. ¿Por qué? Porque en ese camino no está Dios. En ese camino solamente se existe, pero en el camino de Cristo se vive. En el camino de Dios se vive. Y aquí Dios nos dice lo primero, cree. ¿Cuántas veces ya hemos dejado de creer? ¿Cuántas veces por las circunstancias sentimos que Dios no está con nosotros? Pero ¿qué dice Dios? Yo estaré contigo ¿hasta dónde? Hasta el final. Pero ¿por qué dejamos de creerlo? Y es lo que vamos a ver esta hermosa mañana. Dice, como vuelvo a repetir, declara tu victoria. Siempre. Vamos a buscar el libro de Deuteronomio, capítulo 20. Es el Antiguo Testamento, el que no conozca. Es el quinto libro. Deuteronomio 20, verso 4. Verso 4, dice así la palabra: porque Jehová vuestro Dios va con nosotros para pelear por vosotros contra vuestros enemigos para salvarnos. Entonces, ¿quién va con nosotros? ¿Verdad? En ningún momento camina solo. Pero la pregunta es, ¿por qué nos sentimos solos? ¿Qué es lo que nos hace sentirnos solos? Dios sabemos que no miente. Y Él dice, yo estoy con vosotros. Dice, Él va delante de nosotros, preparando el camino. Y nos sentimos solos. Y yo le preguntaba a Dios, Señor, ¿por qué nos sentimos solos? Dios administraba y decía, porque tu altar
no está encendido. Tu altar es una búsqueda intensa con Dios. Yo no sé si tú tengas la costumbre de orar, pero el Maestro Jesús o el Señor Jesús nos muestra en los 4 evangelios que Él llevaba una vida de oración. Para hacerle frente a la vida cotidiana, primeramente Jesucristo se iba al monte. Jesucristo se iba a buscar al Padre. Y cuando Él llegaba, estaba preparado para atender tanta necesidad que hay hoy en día en la humanidad. Y esa es la tarea que tenemos nosotros. Por eso Jesús dice, vosotros sois la luz, sois la sal de este mundo. Pero si la sal se desvanece, dice, ¿con qué? En una palabra, si tú pierdes tu fe, si tú pierdes y te vuelves errante, ¿qué esperas de la persona que no conoce a Dios? ¿Qué esperas de alguien que no conoce la Biblia? Si a nosotros que por la gracia de Dios estamos aquí, nos están a punto de sacarnos. Entonces aquí dice el Señor claramente, yo voy delante. Y yo lo que tengo que hacer es creer y no permitir que mi corazón se turbe. Ahora, ¿cómo se turba? Cuando tú le das cavidad a tu problema. Cuando tú se turba un corazón, cuando tú le das más cavidad, o sea, más, ¿cómo lo puedo decir? Más visión a lo que tú, a lo que tú quieres. Y como no llega, empiezas a debilitarte. Pero que cuando empezamos a hacer lo contrario, ya hice mi petición delante del Padre y sé que Él dice que si busco su rostro, Él añade las cosas que yo necesito. Y empiezas a cambiar. Y empiezas a caminar con victoria. Pero cuando tú empiezas a ver las circunstancias, lo típico que pasa a la mayoría de creyentes, porque me pasó a mí, es ¿por qué a él sí y a mí no? ¿Por qué aquel y yo no? Y el enemigo es tan sutil para usar ese tipo de pensamientos y llevarlos a un nivel donde quizás si el Espíritu Santo no interviene, acaba con tu vida. ¿Cuántas veces yo me sentí derribado? Y de repente Dios usaba a un predicador, incluso a mi hermano, a mi cuñada, a alguien. Quizás ellos no lo sepan, pero de repente oyes una enseñanza y vuelves, y vuelves a levantarte y dices, Señor, me dieron un gancho y estuve tirado en la lona, pero gracias porque tú vienes y levantas. Pero aquí el primer punto es, no te olvides que Dios va delante de ti. No te olvides. Y créele para que tu corazón no sea turbado. Amén. Vamos a ver el segundo punto que nos va a dar la victoria en el camino es mantén enfoque y vivas tus metas. Fíjate que es algo muy importante tener enfoque en nuestras metas. ¿Cuántas veces nos proponemos algo y no lo hacemos? Me ha pasado mucho. ¿Qué decía el versículo? Que Él tiene planes para vosotros. Y dice, y el final es lo que necesitamos. Pero ¿por qué no salimos? Entonces aquí dice, manténlo vivo. ¿Cuántas veces queremos arrancar y porque las circunstancias, porque aquello, por lo otro, ya nos desanimamos y decimos, no, esto no es para mí. Y luego vamos a otra cosa. Y luego a otra. Y así estamos y pasan los años. Algo que a mí Dios me dio desde los 19 años fue la palabra. A mí me ayudó mucho a enfocarme. No tuve ese privilegio de mi hermano haber alcanzado a Dios de pequeño, porque yo siempre he contado que el hecho de que mi hermano empezó de pequeño lo libró de muchas cosas, de mucha sociedad, de muchas cosas. Pero de una manera la misericordia de Dios se manifestó en la casa de mi madre y empezó a trabajar. Y cuando Dios alcanzó mi vida fue algo muy bonito, que después se entra a una etapa donde pasiva y Dios tiene que volver a tocarte. Y Dios a los 27 años tocó otra vez mi vida en una iglesia allá en México, donde volví a recibir un avivamiento enorme. Pero algo que tocó mi vida, que yo le he dicho a mi hermano, tiene años que no experimento ese altar encendido, donde nada te detiene, donde para ti todo es Cristo. Y te hablo de que no hablas de religión, hablas de un denuedo, la palabra. Yo me acuerdo, venía gente en el camión y yo hablándoles, alabando,
llegaba con mi madre con sus problemas y yo llegaba y me metía a mi cuarto. Yo le decía, Señor, yo sé que algo pasó en esta casa, pero yo vengo de ti, dame una palabra para mi madre. Y yo veía a mi mamá de una manera bien turbada con todo lo que pasaba, y el Espíritu Santo me usaba, y en media hora mi madre era otra. Y yo decía, wow, la palabra trae sanidad. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué perdemos eso? ¿O por qué lo estancamos? ¿Qué es lo que hace? Dice, no tienes enfoque en las metas. Dios me dio una revelación hace años, la compartí con mi hermano, y yo estaba en una iglesia y él empezó a decir que empezara yo a administrar ya. Porque yo oraba, yo era ujier, y yo veía todo un desorden en la iglesia, y me ponía triste. Pero yo en el parque empecé a orar. Empecé a orar. Yo pude ser testigo de que gente que estaba en la iglesia se salía por X razón, iba donde yo estaba y Dios me permite administrarles y volvían a tener esa fe. Y yo decía, bueno, entonces empecé y Dios me da una visión. Mi trabajo en esta tierra es que yo tenga que terminar 12 columnas. Y de esas columnas dice la Biblia que van a dar fruto al 100 por uno. Gracias a Dios llevo 3. Me detuve por un tiempo, pero ya me levanté otra vez en Cristo. Estoy orando porque los que quieran ser enseñados. Y una vez que termine ese ministerio, a la diferencia de mi hermano, que a mi hermano lo puso como pastor, a mí me puso como restaurador de portillos. Dios tiene cosas para tu vida. Aquí lo dice el versículo, planes para tu vida. Cada reunión es para algo que Dios te va a hablar a tu vida y es lo que Dios quiere, pero dice el Señor, enfócate en esas metas. No las tengas por algo que ya pasó. Y vamos a verlo en Josué, capítulo 1. Es el libro que sigue. Verso del 3 al 5. Es el libro que sigue. Capítulo 1, verso del 3 al 5. Le voy a dar lectura. Dice así, yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran Éufrates. Toda la tierra de los heteos hasta el gran mar, donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te pondrá a hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desampararé. Entonces fíjate cómo dice, todo te lo he entregado. Y yo la pregunta es, ¿qué nos entregó Dios en Cristo? Algo que me impresiona a mí cuando lees Romanos, dice que Cristo se despojó de su gloria. Se despojó de sus riquezas, ¿para qué? Enriquecernos a nosotros. Entonces yo me pregunto, ¿por qué vivimos como pobres? Porque no nos hemos enfocado en lo que Dios dice. Leemos la Biblia, pero no nos enfocamos en lo que Él dice. Por eso Él dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Y la pregunta es, ¿no todos tenemos oídos? Pero Él dice, oídos para oír. Entonces, día a día, Señor, ¿cómo afrento esta situación? ¿Cómo afrento este dolor? ¿Cómo confronto esta necesidad? ¿Cómo salgo de esto? ¿Qué hago en esto? Si te empiezas a enfocar en la verdad de Dios, el Espíritu Santo va a empezar a intervenir en tu levantar, en tu acostar, en tu entrar, en tu salir. Dice la Biblia, van a ser benditos. Yo venía en el camino desde ayer anoche orando, diciendo, ministra, Padre, háblame, lléname. Y Dios empieza a revelar, empieza cosas que créeme que ni por estudios lo tienes. Es Dios hablándote así. Y Dios hablándote la escritura. Me vine en una paz tranquila. En una paz. Es más, ya cuando volteé estaba ahí el retén. Lo pasé sin nada y a veces vienes ahí desde millas atrás, ¿verdad? Manda tus 150 ángeles. Y todo eso vienes con fe. ¿Por qué? Porque te enfocas en lo que Dios le agrada. Y aquí dice que Él va delante de ti derribando a tus enemigos. Pero dice, enfócate. No camines por caminar. Hace años en México me dijo como un amigo, compañero,
Se llamaba Alberto, hermano de Nicolás, los Renas. Y yo siempre le ponía pretextos a él y le decía yo, es que mi papá no nos dio escuela, a mi papá, ya sabes, ¿no? Sí. Y él me dijo, Fredo, te voy a decir algo. Quizás tus papás no tengan dinero para irte a la universidad, pero hay bibliotecas gratis. Ahí hay libros y te puedes instruir. Quizás no tengas un título, pero sí vas a tener conocimiento. Y el conocimiento no es una mochila que tienes que cargar. Y el conocimiento, a donde lleves, te va a servir. Entró a mi corazón. Y desde ahí agarré el hábito de leer libros. Desde ahí mi mente empezó a hacer otra. ¿Por qué? Porque me enfoqué en una verdad. Y te imaginas si nos enfocamos en la verdad de Dios. En todo lo que Dios diga. Y empezamos a enfocar, Señor, aquí lo dijiste. No dejaríamos que nos turbe. Eso es lo que yo le digo, Señor, ayúdame porque lo sabemos, pero por X o por Y a veces está... ¿Ah? Pero por eso dice el Señor, fíjate, que hay dos cosas que Dios, una la prueba y otra no. Dice el Señor que no nos comamos como pan. Y en la mayoría de iglesias no estamos, ya hice la hermanita, ya hice la hermanita, y ya sé que esto, y mira que aquello. Dice Dios, están haciendo el trabajo del enemigo. Se están destruyendo ustedes mismos. Sin embargo, dice, lo que yo quiero, dice, edifíquense unos a otros en amor. Cuando entendamos eso, la iglesia va a recobrar el poder. Va a recobrar la autoridad que Cristo le dio. Pero necesitamos enfocarnos en la verdad. ¿Qué dice? Conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. Tienes que decir, Señor, háblame. Aquí estoy. Tenemos que tener la actitud de Samuel. Habla porque tu siervo oye. Y si tú no le digas a Dios, habla porque tu siervo oye, tú vas a cargar con tus problemas. Te vas a sentir solo, sola. Pero el día que tú digas, háblame, porque tú tienes la medicina, porque tú tienes la dirección, porque tú tienes la fuerza. Entonces dice Dios, ya me creí. Y Dios empieza a hacer. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ver ahora otra de las evidencias de mi camino. Dice, en momentos de la aflicción, activa la fe basada en su palabra. Fíjate cómo dice, en momentos de aflicción, activa tu fe. Muchas veces tenemos la fe dormida. Por eso en Efesios 6 dice, despierta tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. A principios del ministerio que Dios me dio en México y hasta ahorita de hoy, el primer versículo que Dios me dio a mí fue, levántate y resplandece porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Y yo decía, la gloria. Y busqué con diligencia qué es la gloria. Antes yo pensé que la gloria era sus maravillas y todo eso, ¿no? Y me dice, no, pon atención. Levántate y resplandece porque la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. ¿Quién nació en mí? Jesucristo. O sea que la gloria es Jesús en ti. Porque Jesús está y dice, glorifica a tu Hijo como tu Hijo te ha glorificado. Y dice que soy una voz del cielo que dice, lo he glorificado y aún lo haré otra vez. Es Jesús. No es una religión. Es Jesucristo. Y aquí te dice claramente, en esos momentos turbadores, desactiva tu fe. Salmos capítulo 60. En medio de la Biblia. 60, verso 11 y 12. ¿Sí lo tenemos? Dice así, danos socorro contra el enemigo, porque vana es la ayuda de los hombres. En Dios haremos proezas y Él hollará a nuestros enemigos. Entonces dice, danos socorro. ¿Pero quién? Entonces activa tu fe en la presencia de Dios. Yo me acuerdo de ese testimonio tan grande de David Yermaya, cuando hace años él estuvo a punto de perder su iglesia.
Él tiene una iglesia muy grande ahí en El Cajón. Incluso tiene escuela cristiana, tiene universidad, teología y todo eso. Y cuando él dice que estaba confiado de que ya todo estaba, no será de aquí en adelante todo bonito, se le presenta la adversidad. Y pues por algo le iban a quitar toda la iglesia. Entonces él decía a Dios, Señor, tanto esfuerzo, tanto... Porque él empezó, dice que escarbando, ¿eh? Y una vez que termina las cosas como que se oye injusto, que te lo quiten. Y él decía que él no podía oír, se turbó su alma de una manera tremenda, se puso de rodillas buscando a Dios, su gabinete, consejeros de él, lo apoyaron y pues no pasaba nada. Entonces dice que se rindieron los que estaban ayudándole, le dijeron, David, yo creo que es la voluntad de Dios. Aquí nos despedimos, se acabó todo. No faltó un hermano que le dijeron, es que todo tiene un principio y un fin. Y se fueron todos, lo dejaron solo. Y él decía que él se sentía en una agonía tremenda, ¿verdad? Pero siguió orando. Y cuando al Dumo entregó y le dijo a Dios, Señor, si en verdad es tu voluntad esta, la acepto y amén, lo entrego con el corazón. Gracias por todo lo que hiciste en mí y aquí estoy. Ya le faltaba un día para que el gobierno se llegara a tomar posesión de todo. Se tenía que pagar $1 millón para poder saldar la cuenta. Y él no tenía, o sea, ¿de dónde? Pero fíjate cómo son las cosas, como Dios mueve las cosas. Dice el Proverbios que la riqueza del impío está reservada para sus hijos. Es un versículo que está ahí escondido. Y de repente salió un millonario en otra ciudad de Estados Unidos que tiene muchísimo dinero. Muchísimo. No es cristiano. Ahí se convirtió con David Maya, pero dice que él salió una noche y él dijo, sintió una angustia así. Y él salió y dijo que levantó hacia el cielo a su manera a preguntarle a Dios y que le dijo, ya no sé qué hacer con tanto dinero. Tengo tanto que ya no sé qué hacer con él. ¿Qué hago? Y que dice que ahí en un momento Dios lo interceptó y le puso en su corazón, pon $1 millón a este número de cuenta. Y dice que él ni siquiera le dijo qué, quién es o por qué, o no. Va al banco al otro día, deposita ese número de cuenta, no preguntó ni de quién era la cuenta, él obedeció. Y dice que cuando él soltó eso, cayó una paz de Dios en su vida, que él lo dice, jamás había experimentado un descanso como ese. Ni con todos mis viajes que he tenido por el mundo. Nada. Y en ese momento está ya David firmando los papeles para que se lleven todo. Y son una llamada. Y dice que él pensaba que ya le iba a decir, pues ya vamos para allá. Pero no, la llamada era que le decían, no sé cómo lo hiciste, pero te puedes quedar con todo porque tu deuda está saldada. Y él cayó de rodillas y dice, ¿qué? ¿Cómo? Después él le fue a investigar al banco, a contactar quién había pues, después del dinero, dio con él, le fue a dar en personas las gracias, se convirtió a Cristo este varón. Y yo no sé si le sirva ahí en esa iglesia, pero lo que él dice que su vida cambió para los dos. Entonces, ¿por qué? Porque crees en Dios. Porque haces real, viva la palabra de Dios. Este libro no es un libro común. Mucha gente lo ha querido destruir. Pero dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras permanecerán por siempre. Y si nosotros las creemos, empezamos a tener una vida de avivamiento, una vida de sanidad, una vida de gracia hacia Dios. Amén, hermanos. Amén. Vamos a ver otro versículo ahí mismo, Isaías capítulo 41. Está 3 libros adelante, pero está. Verso 10 y 11. ¿Lo tenemos? Dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios que te esfuerzo.
Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Sí? He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contiendan contigo. Entonces, fíjate cómo dice, no temas ni te intimides. Algo que yo aprendí de mi hermano fue que él decía que cuando él estaba turbado porque no encontraba un hogar, no encontraba una estabilidad. Y él me gozo porque él decía que él le puso un sermón bien bueno para Dios, ¿verdad? O sea, se fue como diciendo A, B, C, D y así es. 5 más 5 son 10. No me la cambies. Y que Dios después de escucharlo le dijo, tu enfoque está mal. O sea que con una palabra Dios le quitó toda todo el pretexto que quizás él tenía para decirle, Señor, te sirvo, te busco, de esto y aquello. Y dónde está el Dios de las promesas. Pero cuando Dios le dice, busca mi rostro, y es lo que no has hecho. Entonces cuando él se empezó, yo fui testigo, él se iba, ahora estábamos trabajando, se iba a la montaña, se iba a buscar a Dios. ¿Y cuál es el resultado? Que de repente Dios abre las puertas. ¿Por qué? Porque cumples lo que aquí dice. Ya estoy contigo. Solamente créemelo. Yo para poder sanar tuve que aferrarme a la palabra. Créeme que quise renunciar. Yo ya no quería. Pasaron años. Pero Dios empieza. Hoy es el comienzo de seguir adelante. De seguir haciendo lo que Dios quiere. Se aprendió muchas cosas. Se sanaron muchas cosas. Pero son experiencias. El camino. Si fuera el camino fácil, dicen por ahí, todos lo haríamos, ¿no? Todos, pero como dice Jesucristo, es de valientes. Amén, hermanos. Dice otra de las evidencias que hay en el camino. Es la más, creo, la que más nos duele, pero dice, en tiempos de silencio de parte de Dios, sacia tu alma y tu mente de la palabra. ¿Qué hacemos cuando hay silencio de Dios? Mucha gente, ¿qué hace cuando hay silencio de Dios? Fíjate que es muy difícil porque la Biblia dice, clama a mí y te responderé. Búscame y me hallaréis. Y luego dice otro versículo, ¿se tardará Jesús en responderle a los que le buscan? Y te empiezas. Pero ¿qué pasa? Que cuando el enemigo te los hace ver, oye, ¿no que si lo buscas te contesta? ¿No que Dios está contigo? Y mira al vecino que, mira, le está con Dios y mira cómo prospera. ¿Verdad? Ese es listo para hacer eso. Y uno empieza uno a angustiarse. Pero dice ahí, sáciate tu alma de su palabra. David decía, alma mía, ¿por qué te abates dentro de mí? Espera en Jehová, porque aún he de alabarle. O sea que esto ya no es un problema físico y emocional, es emocional, perdón. Es tu alma la que ya está con congojas. Y si tú lees la escritura, dice la Biblia que cuando Moisés fue a rescatar al pueblo, decía que ellos ya no oían la palabra por la multitud de congojas. En una palabra, lo que el enemigo pretende es llenar tu alma de congojas, porque eso va a bloquear que tú oigas el consejo de Dios. ¿Cuántas veces yo he conocido de creyentes, esta sí la conocí yo, se fue para México y pues es cuando tú no creces espiritualmente y solamente tú estás con Dios cuando todo está bien. Pero esta persona o este hermano se fue para México y empezaron las cosas a cambiar. Y cuando una amiga de aquí o hermana le empezó a decir, estaba atribulada y le empezó a hablar de Dios, lo primero que salió de la boca de esta hermana dijo, a mí ya no me hables de Dios. ¿Por qué? Porque su corazón estaba cargado de congojas. Recuerda que tu corazón dice la Biblia, que de la abundancia de tu corazón hablará tu boca. Si tú lo llenas de tristeza, lo llenas de ansiedad, lo llenas de cosas malas, lo que menos va a oír es la medicina. Pero Dios te dice, no le des cabida a eso.
hay un testimonio de un hombre, y eso me quedó así impactado porque le detectaron cáncer en el páncreas, cáncer terminal, que dicen que eso ya está desahuciado. Y él decía, con su dolor y con todo, y todo estaba ya según mal. Pero él llegó una noche y él dijo, tú dices que tú eres el doctor, médico de médicos. Y empezó a agarrar la palabra y empezó a hacer una hoja, la pegó en la cocina, la pegó en el baño, la pegó en su carro, de todos los versículos de sanidad que la palabra declara. Y todos los días oía esos versículos, los leía, donde quiera que fuera. El doctor le decía, vas en peor en peor. Y él llegaba y rechazaba todo eso con la palabra. Y el milagro fue que un día llegó, en el tiempo que le habían señalado que iba a morir, él llegó al médico y el doctor se quedó así como de 6, pues, ¿por qué no se murió? Y resulta que lo veo más llenito. Le hicieron un análisis y tenía un páncreas nuevo. ¿Por qué? Porque no puso su mirada en lo que determinaba el hombre, sino en la mirada del Salvador, y desafió a Dios diciendo, aquí dice que tú eres el médico de médicos y Señor de señores. Pero se enfocó en eso. ¿Ve qué diferencia es enfocarte en la palabra a decirle a Dios, no, que tú eres Dios, no, que tú tienes poder? Porque muchos hacemos eso, le reclamamos, le exigimos. No, Dios no se mueve así. Dios se mueve cuando tú tiemblas a su palabra. Dios se mueve cuando tú estás quebrantado por el Espíritu Santo. Él dice que Él atiende al humilde, pero al soberbio dice que lo mira de lejos. Por eso mucho cristiano está ahorita lastimado. Porque a pesar de que estamos en situaciones, al lugar de ir con Dios, vamos a reclamarle a Dios. Y eso es lo que Dios no quiere. Dios quiere que nos rindamos a Dios, y entonces Dios hace las cosas que aquí su palabra dice. Por eso aquí lo dice bien claro, dice, llena y sacia tu alma. Romanos 8, ya voy a acabar, hermanos. Romanos 8, verso 37 al 39. Del 37 al 39, ¿lo tienes? Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es Romanos 8, verso 37 al 39. Entonces vemos que dice ahí, nada. ¿Pero cuándo? Cuando te enfoquemos, cuando sacies tu alma. Por eso es importante que tengamos una lectura bíblica. ¿Sí? Porque dice la Biblia que no se aparte de este libro de la ley ni de día ni de noche. En figura y sombra, cuando habla de noche, cuando habla de día, se refiere a cuando todo está bien. Y cuando habla de noche, es cuando está todo oscuro. Pero la misma respuesta de Dios es que este libro no se aparte de tu boca. Si estás en problemas, busca solución en esta palabra. Si estás todo bien, sé portador de mi gloria. Pero no se aparte de tu boca este libro de la ley. Eso que Dios nos pide. Y sabes que la mayoría de creyentes, cuando estaban en problemas, lo primero que hace es cerrar la Biblia. Porque muchos dicen, no, desde que estoy en el camino me va peor. Desde que estoy aquí más. Y antes no me era tanto. Pero antes no tenías enemigo. Si tú no te metes con un enemigo en su terreno, ¿te molesta? No, vete a pelear y vas a ver si no se levanta en guerra. Entonces lo que Dios nos está enseñando es, sáciate de la palabra. Alimenta tu corazón de la palabra. Y entonces eso es lo que te va a sostener en momentos de silencio. Filipenses 1. Está adelante 2 libros, creo. ¿Sí ya? Filipenses es el Nuevo Testamento.
Ajá, Nuevo Testamento. De Romanos son 2 libros adelante. Filipenses 1, verso 14. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Fíjate cómo dice, ¿qué es lo que ocasionó vigor en los hermanos? Las circunstancias de Pablo. Digamos que yo tengo una deuda, un problema, y digo, ay, si no puedo. Pero volteo aquí al pastor o a otros que dicen, tu problema está así, chiquito, y el mío está así, y yo alabo a Dios. Entonces yo me enfoco en esa verdad y digo, wow. Y Pablo era luz para muchos. Hermano, ¿estás afligido? Mira, yo estoy predicando en la cárcel. Hermano, estás triste por aquello, angustiado. Mira, a mí me acaban de pegar 40 latigazos, pero sigo predicando. Eso dice que todos cobraron ánimo. Y eso es lo que Dios quiere. Que nosotros que ya tenemos tiempo en la palabra seamos esa fuerza para los pequeños, para los que están creciendo. Por eso dice, tú que eres fuerte, ayuda al débil. ¿A qué? Sosténlo. Anímalo. Eso es lo que Dios quiere y eso es lo que te va a ayudar. Pero lamentablemente no lo estamos entendiendo. La mayoría de creyentes no lo entienden. Somos, ¿cómo le llama la palabra? Egocéntricos. Cada quien se ocupa por lo suyo. Y lo que Dios quiere es, hey. ¿Sí me entienden? Entonces dice ahí, en esos momentos de silencio. Ahora vamos a ver casi el último ya, el antepenúltimo. En ataques del adversario, confía en Dios. ¿Ve que es diferente? Una prueba, un ataque es muy diferente. Las pruebas son permitidas por Dios para tu formación. Pero un ataque ya es diferente. Pero dice, en el ataque confía plenamente en Dios. ¿Cómo puedes confiar plenamente en Dios? Viste que si has leído el libro de Job, Job fue un varón extraordinario, pero si te das tu cuenta que él resistió el primero, el segundo, pero en el tercer ataque ya él empezó a menguar, porque es ser humano, porque si no, créeme que hubiera sido también un Jesús en la tierra, pero empezó a menguar, y él empezó a maldecir el día que nació, y empieza a hacer cosas que, ¿pero por qué? Porque su enfoque estaba equivocado, él estaba enfocándose en, Señor, yo soy justo, Señor, todos los días te busco, todos los días oro, y mira, y aquello, y luego vienen sus amigos y le echan más, le dicen, ¿no será que por ahí tienes un pecado escondidito que Dios está tratando contigo? ¿O no será que ya tú te crees muy santo y por eso Dios te está quitando tu orgullo? Y ya más agüitado. Pero ¿qué pasa cuando se presenta a Dios en un torbellino? Y le empieza a decir, ¿dónde estabas? Cuando yo hice aquello y el otro. Cuando le puse las columnas a la tierra. Cuando abrí los cielos y formé esto y el mar y todo aquello, ¿dónde estabas? Entonces Job entendió que lo que le estaba diciendo, que no alterquemos con Dios. No me acuerdo tal versículo el libro donde dice que con una mano Dios te da la bofetada, pero con la otra te sana. Porque Él es un padre. Y en ese momento a Job no lo estaban corrigiendo. ¿Sabes lo que le estaban diciendo? Lo estaban preparando para seguir al siguiente nivel, donde iba a llegar a tener más gloria de Dios. Por eso cuando él dice, antes, ¿cómo dice? Te oía, mas no te veía, ¿verdad? Mas ahora mis ojos te ven y me arrepiento. Entonces puso su plenitud en Dios y dice que cuando él confesó eso, todo lo que fue puesto en él fue restaurado doble vez. Y lo más importante que sus amigos, Dios les dijo, a ustedes por no hablar lo recto, si no ora Job por ustedes, voy a castigarlos. Y fueron humillados ante Job, decirle, hey, perdónanos hermano, la regamos. Y Dios oró y dice, Jehová escuchó
la oración de Job. Entonces aquí te dice claramente, pon tu plena confianza en Dios. Y yo sé que es difícil, pero la única manera de hacerlo es que este libro no se aparte de día y de noche. Y hermano, agarramos una disciplina de estar oyendo por lo menos una predicación o dos en el transcurso del trabajo. Oigo alabanzas con mi Bluetooth y todo eso. Y nos salimos fortalecidos. Por eso platicamos mucho bien de la palabra, porque él oye una o eso y a veces, ¿verdad? Y nos ayudamos mutuamente. Porque de otra manera empezamos a decir, es que vengo cansado, es que el trabajo, no tengo tiempo. Y empieza uno a flaquear. ¿Ok, hermanos? Por último, vamos a ver. Todo es un propósito dentro del plan divino en Dios. Todo es un propósito. Pero hay que entenderlo. Todo lo que atraviesas desde que empiezas este caminar tiene propósito. Pero Dios no te lo va a revelar. Porque a Pedro le dijeron, cuando eras joven, andabas ¿cómo? Aquí y por allá y por acá. Pero cuando seas viejo, te llevarán a lugares donde no quieres. Ahí lo que le estaba diciendo, cuando eres niño espiritual, te daban leche, amorcito. Pero cuando ya eres maduro en la fe, Dios te puede tratar como hombre. Como una creación que está lista para recibir lo que Dios tiene para tu vida. Entonces ahí dice claramente que todo es propósito. Y vamos a verlo en la primera carta de Pedro 5:10. Está adelante unos 3, 4 libros, creo. Atrás de Juan, de la carta de Juan, Primera de Pedro 5:10. Dice así. Sí, Primera de Pedro 5:10 dice. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione y afirme y fortalezca y nos establezca. Y entonces, ¿quién permitió? Con propósito, Dios. ¿Y quién te va a restaurar? Dios. Pero te va a enseñar el por qué. ¿Sabías tú que Moisés fue tratado así? Moisés estuvo 40 años en Egipto. 40 años en el desierto. Ahí en el desierto encontró a su pareja. Y lo echaron ¿te imaginas? De ser un príncipe a tratar en el sol con ovejas. Y le dieron una vara. Y cuando Dios vio que estaba listo, lo llamó al monte. Y le dio ministerio. Y le dijo, ve por mi pueblo. Y tráelos por lo mismo que tú. Y tráelos hasta este monte. ¿Tarea fácil? Pero ¿por qué ya Moisés no se quejaba? Él oía la quejadera de todo el pueblo. Pero él no se quejaba porque él ya había atravesado eso. Él ya lo conocía. Él sabía, pero no se lo permitía revelar al pueblo. Él decía, tienen que aprender como Dios me enseñó a mí. Él no te dice por qué sufres, Él no te dice por qué esto, no te dice. Pero al final dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Entonces, hermano, tenemos que ser, vamos a decir, agradecidos con Dios. Mucho tiempo yo me quejé y me exhortaban bastante. Pero era porque te enfocabas en tus congojas. Cuando aprendes a soltarlas, llega la sanidad. Y Dios quiere sanarte. Dios quiere restaurarte. Dios quiere bendecirte. Pero tú tienes que permitir esas dádivas. Amén. Bueno, esa es la palabra, hermanos. Que Dios me los bendiga. Y gracias por la invitación. Amén. Hacemos una oración de victoria. Damos muchas gracias a Dios por la palabra y vamos a darle gracias por... Cierren sus ojos un momento y decirle, Señor, gracias, Padre, por recordarnos y darnos, Señor, este alimento, Dios, que tú sabes en nuestros corazones que lo necesitaban.
Nuestras almas lo necesitaban. Y te damos muchas gracias por la vida de mi hermano que hoy estuvo aquí compartiendo. Te ruego, Padre, que todos aquellos que necesiten, Señor, ese nuevo nacimiento, que abran su corazón y digan: Jesús, entra a mi corazón, entra a mi vida, Señor. Yo quiero vivir esos planes, yo quiero vivir ese avivamiento, yo quiero despertar, Dios. No nada más quiero existir en la tierra, sino quiero vivir. Y yo sí anhelo que tú me perdones de todos mis pecados y ven, Jesús, a mi corazón y abrirlo. Y no tener una religión, sino una relación contigo. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén.